Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Nova, está mi número de cédula. No sé, una foto. Mi número de grupo es 100-413, grupo general y grupo individual 151. Entonces me tocó presentar mi, mi pregunta sobre una tabla de respuestas de la presión. Entonces aquí vemos el ejercicio. Aquí nos muestra primero la presión, ¿sí? ¿Cómo es esto? La presión con el agua. También vemos la velocidad para manipular sobre este ejercicio de la Universidad de Colorado, la presión de fluido y flujo. Vemos también aquí la regla. Esto es para verificar la altura, ¿sí? Vemos cinta métrica. Si lo pasamos a inglés, entonces aquí vemos cómo se llena. Tenemos también la densidad del flujo, podemos aplicarla en gasolina, agua o miel. Entonces, vamos con la primera pregunta. Nos indican qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula. Entonces, en esa yo tomé sobre sobre el flujo. Entonces, aquí por lo menos ya lo estaba practicando. Vemos que si en estos momentos yo levanto aquí la palanca, ¿cierto? Démosla en su estado normal. Un ejemplo, reiniciar todo. Y vemos, si está en estos momentos, como el tubo lo indica, normal, su velocidad es constante, ¿sí? Entonces, podemos ver, y bajamos la presión. Vamos a indicar, vamos a bajar la presión, la velocidad, ¿sí? Y practicamos. Entonces, un ejemplo, si movemos la palanca hacia abajo, vemos que hay más velocidad. ¿Por qué? Aquí hay 1.4. Vamos a ver cuánto aquí aumenta a 6.2 metros sobre segundos. ¿Sí? Un ejemplo, menos aquí, vemos que si lo subimos aquí, si miramos cómo es que disminuye la presión, porque entre mayor cantidad, dice la pregunta acá. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Se verifica que entre más grande el tubo, la amplitud del tubo por donde circula el fluido, menor es la velocidad de este, vemos en estos momentos. Pero cuando el tubo es angosto, ¿sí? su fluido, ¿sí? Será más rápido. Eso quiere decir que hay una relación inversa. Listo. Entonces, vamos al siguiente. Y pregunta, dice, ¿qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad en el fluido? Entonces, si vamos aquí a la presión, vemos que aquí hay 101, ¿correcto? Si lo vamos bajando, su presión aumenta. Entonces, entre mayor profundidad, mayor será la presión. Entonces, se verifica que al introducir el termómetro en la presión bajo el fluido, podemos ver que a mayor profundidad del fluido, mayor es su presión. Significa que hay una relación directa. La tercera pregunta es: ¿qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? Entonces, si vemos aquí, podemos mover, aquí está en agua. Si yo muevo la presión a cualquier momento, su presión es constante, ¿sí? Pero si cambiamos la densidad de fluido, vemos acá, un ejemplo, su presión cambia. Y lo ponemos a 1000, ¿sí? Su presión aumenta. Un ejemplo acá, 118.
Entonces, nos indica, la respuesta es, al mover el reloj de la presión dentro del fluido a una misma altura, podemos ver que está relacionada directamente con la densidad, pero si cambiamos la densidad, su presión aumenta. Es decir, que mientras no se cambie la densidad, su presión es constante. Entonces, como me estaba explicando, si lo cambiamos a gasolina, su presión va a cambiar. Entonces, aquí, sobre esta pregunta, solo varía si se cambia la densidad, si no. La última pregunta es, ¿la presión isostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido? Entonces, dice, se observa que al cambiar la forma del recipiente, la presión isostática es la misma en cada parte que se mueva el reloj de presión dentro del fluido. Eso significa que no depende de la forma que tenga el recipiente. Un ejemplo, podemos ver con esta. Aquí vemos, si lo ponemos en agua, en este circuito cerrado, sobre este tanque cerrado, vemos que su presión no varía. Entonces, no depende tanto del recipiente, sino más bien de los fluidos que tengan, de la densidad. Entonces, por último, si cambiamos la pregunta, serían para todos los compañeros, si cambiamos el líquido dentro de un recipiente por algo como aceite, ¿la presión aumentaría? Esa es mi respuesta. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.